El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Sol 106.5. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y muy feliz año nuevo para todo el equipo. Bueno, pues, don Pedro, muchas felicitaciones y lo recibimos de nuevo. Esta es su primera participación aquí en el 2018 después de sus vacaciones. Merecida, muy merecida. Así mismo, muchas gracias. No sé si merecidas, pero muy disfrutadas. No se encontraron esquiando ustedes, don Pedro y don Julio, ¿no? No coincidieron por casualidad. ¿Esquiando? Sí. Don Pedro. Yo no puedo, yo lo que puedo caminar con unos esquíes, pero en la mano. Bueno, es más incómodo, sobre todo por lo pesada que son las botas. Pero, don Pedro, ¿alguna novedad sobre el tratado de protección temporal con relación a los salvadoreños? Bueno, es un hecho que en 18 meses técnicamente podrían comenzar a deportar a más de 200.000 salvadoreños, pero puede ocurrir que en alguna corte federal estadounidense algún juez, alguna jueza, hay varios planteos en ese momento en cortes, decida frenar el proceso, como ya ha ocurrido en otros casos. Exacto. Por lo pronto, ayer en una corte federal se estableció un fallo por el cual se bloquea la decisión del presidente Donald Trump de eliminar el programa de DACA, que protege a los llamados soñadores, dreamers en inglés, que son más o menos 800.000, y que fueron traídos cuando eran pequeños por sus familias a Estados Unidos ilegalmente. Así que hay una serie de obstáculos en las Cortes Federales a muchas de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ustedes recuerdan lo que pasó durante muchos meses con el tema del bloqueo a los viajes de ciertos países donde se considera que hay más riesgo de llegada de terroristas. Pero hoy por hoy lo que se ha establecido es un periodo de gracia de 18 meses y entonces en la mitad del 2019, si no ocurre nada extraño, comenzaría un proceso que puede llevar a esas deportaciones. Eury. Don Pedro, después de la participación en los premios, en los Globos de Oro, parece que esta señora puede convertirse en candidata presidencial para enfrentar a Donald Trump. Oprah Winfrey. ¿Cómo se está evaluando eso? ¿Cómo está moviéndose? ¿Qué usted piensa? Bueno, lo primero que pienso es que faltan 3 años. Entonces, este es un país aquí en Estados Unidos donde por alguna razón parece que ahora ya estamos viviendo como en campaña permanente. Sí. Y parece América Latina. Ya comenzó el año, por ejemplo, analizando qué va a pasar en noviembre. Y yo digo, caramba, estamos en los primeros días de enero y ya se está hablando de las elecciones del término medio que van a ser en noviembre para Senado y Cámara de Representantes. Sí. Ahora, Oprah Winfrey puede ser una candidata formidable y hay gente que se entusiasma con la idea. Y por otro lado, y eso a mí me causa gracia porque a veces no aprendemos de la historia, aunque la historia sea reciente. Hay gente que yo escuchaba ayer decir, Oprah, please. Y entonces yo le decía, sí, y no recuerdan cuando la gente decía, Trump, please. Sí. Obama, please. Y el señor Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Podrá ser fiasco o no, pero lo que digo es que muchos pensábamos, y eso me incluye, que el señor Obama no iba a ser presidente y que el señor Trump no iba a ser presidente. Así que, aunque falta muchísimo, yo estoy aprendiendo el refrán aquel de que no hay que acelerar lo que uno piensa si se olvida de repasar lo que ha ocurrido recientemente. Perfecto. Don Pedro, ¿qué usted ve desde su ventana con el acercamiento de Corea del Norte y Corea del Sur y a contrapelo la posición de Donald Trump de ayudar a Japón con armamentos para que se defienda de los misiles de Corea del Norte? Varias cosas. Ayer hablaba con un especialista en el tema que incluso sirvió como
analista de inteligencia en Corea del Sur con el ejército estadounidense, y hablábamos de lo que algunas personas dicen tiene su parecido a aquella famosa diplomacia del ping-pong de la época de Richard Nixon con China, ¿verdad? Ajá. Que lo primero que ocurrió para romper el hielo fue que apareciera una delegación de jugadores de ping-pong de Estados Unidos en China. En el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, aparentemente ayer se llegó a un principio de acuerdo para que Corea del Norte participe de los Juegos Olímpicos que se desarrollan el mes que viene en Corea del Sur, y eso incluye una delegación que tiene también algunas personas que no son deportistas y que serán presentados en algunos casos como periodistas, en otros como asesores, pero que ya se sabe puede incluir gente que en la práctica son agentes del gobierno que traten de impedir cualquier intento de deserción, que sería un desastre de relaciones públicas para los norcoreanos. Ahora, en términos del impacto de esto en el problema básico que es la carrera armamentista de Corea del Norte, por el momento el impacto es cero. Esto es algo que puede preocupar y creo que preocupa a Estados Unidos en cuanto a que el gobierno de Corea del Sur no es como el anterior, que era, vamos a decir, más belicoso con respecto a Corea del Norte. Este es más partidario del diálogo. Pero el problema con Kim Jong-un es un hombre que ha mostrado a lo largo de los años que tiene la misma política del padre y en parte algunas de las cosas del abuelo. Dicen una cosa, parece que se mueven en una dirección y de repente, sin ninguna explicación, sin ninguna lógica, por lo menos para Occidente, cambian de dirección y muchos dicen en febrero Juegos Olímpicos, en marzo más pruebas de misiles. Sí, don Pedro, ahí aparece en la prensa alemana un cuestionamiento a las presiones de Estados Unidos para que Europa renuncie al gas natural, al gas que compra Rusia. Dice que Estados Unidos compra una gran cantidad de gas directamente, de gas líquido, según la prensa alemana. Dice que Estados Unidos compra directamente gas líquido a Moscú. ¿Qué hay de cierto a eso? Yo no sé, yo vi ese informe, pero no, de verdad, no sé. Varias cosas que puedo mencionar. Una, Estados Unidos cada vez produce más elementos de energía. Ya está en el primer lugar en términos de producción de petróleo. Tiene unas reservas de gas natural muy importantes también. Ahora que está subiendo el petróleo, otra vez se hace interesante económicamente acelerar la explotación de los yacimientos de gas natural. Hay muchos negocios que mientras en la Casa Blanca y en el Kremlin se dicen cosas que puedan ser ásperas, de todas formas los billetes siguen moviéndose en ambas direcciones. Y no me refiero específicamente a Putin y a Trump, sino a empresarios rusos y empresarios estadounidenses. Hay grandes negocios de empresas petroleras estadounidenses con su contraparte rusa y viceversa. Una empresa rusa ya es dueña de un porcentaje importante de algunas refinerías aquí en Estados Unidos. Así que no sé, pero no me extrañaría. Aníbal K. En otro orden, don Pedro, Fuego y Furia. Desde aquí la perspectiva que tenemos es que esto tiene un poco patas arriba a la comunidad política estadounidense, pero en términos prácticos, ¿qué impacto pueden tener todas estas revelaciones respecto a Trump, la campaña y su visión? Y lo pregunto porque Trump no es una caja de sorpresa, él siempre ha tenido una manera de actuar muy particular y muy cuestionada. Bueno, este libro de Michael Wolff muestra el interior de una Casa Blanca que, si creemos lo que dice el libro, es un circo. Hemos visto algunas cosas que le dan razón a mucho de lo que se menciona allí. Ahora, por un lado, como ustedes saben, yo no soy defensor del señor presidente de los Estados Unidos, pero
el señor Wolf en el pasado ha escrito algunas cosas que luego han sido claramente desmentidas, y me refiero a lo largo de los años. Segundo, en el libro, si ustedes tienen una oportunidad de revisarlo, hay una cantidad de pasajes en los que dice, y entonces fulano pensó que lo convenía era hacer tal cosa. Y entonces Mengana, meditando sobre lo que era más conveniente, y tenía el don de adivinar, ¿eh? Sí. Exactamente. Entonces se pasa como para el otro lado. Ahora, que lo que ocurre en la Casa Blanca es un desorden, que el presidente es una persona como mínimo extraña en su comportamiento, y que en muchas cosas sus asesores andan corriendo alrededor para tratar de evitar problemas, no hay duda. Hace un ratito en la cadena MSNBC aquí se reveló que el grupo de asesores más cercanos del presidente, cuando hay reuniones en las que quedan establecidas las cosas que se conversaron, revisan y en algunos casos quitan pasajes de cosas que dijo el presidente en la reunión que ellos consideran puede dañar su imagen cuando se conozcan en el futuro esos documentos. Entonces, estamos hablando de una tarea que parece de maestros de primaria corrigiendo los deberes de los pequeños, y por otro lado estamos hablando de la presidencia de los Estados Unidos. Estremece. Si solo la mitad, es más, si solo una de cada 4 cosas que se digan en este libro de Fuego y Furia son ciertas, ya alcanza para preocuparse mucho. Sí. En ese mismo orden, don Pedro, ¿cómo ha sido recibido el libro? ¿Cómo va caminando? Sabemos que hubo que lanzarlo antes de tiempo. ¿Cómo va? Porque ha sido una bomba hasta por aquí. Número 1 en ventas, lejos. Muy lejos. Claro. Sí, ampliamente ha sido. Vamos a decir una cosa. ¿Será cierto? No será cierto lo que dice. Lo que es cierto es que está vendiendo como pan caliente. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Un gran abrazo y que sea un 2018 maravilloso para ustedes. Mucha salud, mucha paz, mucho amor, mucha prosperidad. Gracias para usted. Feliz regreso. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista